Listo, ya está grabando. Bueno, el artículo que elegí hablaba sobre la fasciola hepática. La fasciolasis es una trematodiasis parasitaria del hígado y de las vías biliares, de todo tipo, tanto ovejas, vacas y cabras. Tiene distribución mundial y es causada por la duela, así es llamada, esta fasciola hepática. Bueno, su taxonomía es del reino Animalia, Filientus, clase Trematoda, su subclase es Nea, orden Enostomía, familia Fasciolidae, género Fasciola y especie Fasciola hepática. En cuanto a su morfología, pues bueno, la Fasciola hepática es un gusano plano, de consistencia carnosa, tiene forma de hoja. Cabe resaltar que son hermafroditas, pero la fecundación ocurre entre dos gusanos, es decir, que es digénica. El aparato digestivo lleva la boca, que comienza en la ventosa oral, no en la parte más craneal, una faringe musculosa, el esófago es pequeño y un par de ciegos intestinales ramificados, como se pueden observar en la imagen. Las ramificaciones en la periferia, que se extienden hasta la porción posterior del cuerpo. El aparato excretor está constituido por numerosas células, cuyos conductos desembocan en un par de canales como colectores, que a su vez se unen para crear una vesícula excretora. Esta normalmente se abre en el poro excretor, ¿no?, dispuesto en la parte media y terminal del cuerpo. El aparato reproductor masculino ocupa la parte medial del cuerpo y está formado por dos testículos ramificados, uno encima del otro. En cuanto al aparato reproductor de la hembra, está compuesto por un solo ovario, que también está muy ramificado. Casi siempre está dispuesto sobre el lado derecho del cuerpo y, y anterior a los testículos. No presenta receptáculo seminal. En cuanto a las glándulas vitelógenas, se distribuyen profusamente sobre los campos laterales del cuerpo y confluyen en el extremo. El útero normalmente es corto y presenta numerosos huevos. En cuanto al ciclo y la patogenia, pues básicamente los huevos operculados salen con la bilis y la materia fecal de la fasciola. Básicamente cuando es expulsado pues por el huésped. Estos huevecillos son resistentes a los cambios ambientales al caer en una corriente de agua que les proporciona un ambiente propicio, que es el agua dulce. Los huevos se embrionan en pocos días y se da la salida de la larva ciliada, también conocida como miracidio, que debe encontrar un hospedero apropiado aproximadamente en un término de 8 horas. Es decir, desde el momento en el que sale la larva, tiene que encontrar ese hospedero en ese determinado tiempo. 8 horas es el máximo. En cuanto a los hospederos intermediarios, son especies de caracoles de la familia Limnea. Básicamente es al penetrar el caracol, los miracidios se transforman en esporocitos. Aproximadamente después de 3 semanas se generan varias docenas de redias. Cuando la temperatura es favorable para ellas, pues procrean las metacercarias, que esta es la fase infecciosa de esta fasciolosis, que emergen al abandonar pues el caracol, ¿no? Y después son ingeridas por los rumiantes por medio del pastoreo, por algunas algas. En las zonas húmedas normalmente se proliferan muy bien ese tipo de caracoles, que son los portadores intermediarios. Entonces son ingeridas por los rumiantes y continúan su desarrollo en el tubo digestivo, donde éstas disuelven su envoltura y es liberada la fase juvenil del parásito. Normalmente es liberada en el duodeno y en el yeyuno del huésped. En realidad no produce lesiones significativas, pero en algunos casos se ha comprobado que puede llegar a producir hemorragias peritoneales al emigrar, ¿no?, a través del intestino. Sí se ha denotado que provoca eosinofilia, es decir, aumento de eosinófilos, de células leucocitarias,
En el peritoneo pues se encuentran focos necróticos y fibrosos, la fibrosis provocada por procesos de cicatrización y la necrosis pues un proceso de adaptación celular que no fue exitoso. Puede encontrarse parásitos en los vasos sanguíneos, pulmonares y en los ventrículos cerebrales. Normalmente a estos se les llaman parásitos errantes, ¿no? Que no siguieron en realidad su curso, que sería hacia el hígado. Bueno, después la migración del peritoneo tarda aproximadamente de 3 a 15 días hasta llegar a perforar la cápsula de Gleason. Esta es la cápsula que recubre el, el parénquima hepático. Normalmente se nutre infiltrado leucocitario y al penetrar el parénquima hepático se presenta necrosis debido al traumatismo provocado por el tremátodo, ¿no? Cuando empieza a penetrar de manera activa este parénquima hepático. En los conductos biliares, pues las formas juveniles de la fasciola producen reacciones inflamatorias crónicas y es allí donde se da su fase madura también, ¿no? Su etapa adulta. Aproximadamente en 2 meses después de la infección. El proceso patológico pues depende exclusivamente del número de parásitos que haya. Siempre está en una relación. Listo, entonces aquí podemos observar la patogenia, las formas juveniles que provocan eosinofilia, hemorragias peritoneales, salvo neurovenus de Jung, la migración, la penetración de manera activa, y aquí podemos ver en la imagen las fasciolas que están caminando sobre la cápsula de Gleason del parénquima hepático. En cuanto a los signos y síntomas, pues ya sabemos que tiene una relación directa el número de parásitos y la duración de la infección. La migración de las fasciolas jóvenes a través del parénquima hepático pues generan lesiones traumáticas y necróticas. Aquí juega un papel muy importante la adaptación celular debido a que la célula, por todos sus mecanismos, pues intentará adaptarse a la situación que el ambiente la está obligando, ¿no? Llevándola entonces a un proceso de adaptación o de muerte celular. En los conductos biliares, la fasciola adulta ocasiona alteraciones inflamatorias, hiperplasia adenomatosa, que básicamente estamos hablando de un tumor benigno de las células del tejido glandular, ¿no? Y la fibrosis, que es un proceso pues, de cicatrización, ¿no? O reparativo. En infecciones graves, con un número grande de parásitos, puede haber afecciones y obstrucciones biliares. Atrofia de hígado, es decir, disminución en el tamaño celular del hígado, de los hepatitos y la cirrosis. Eso es provocado por afecciones crónicas en el hígado, ¿no? En los casos crónicos también ocurren con cierta frecuencia la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula biliar, y la colelitiasis, que es la formación de piedra, conocido como cálculos, ¿no? En el interior de la vesícula biliar. En la fase inicial, que corresponde pues a la migración de la fasciola, pues básicamente lo que genera es un cuadro clínico que se ha descrito con fiebre elevada, dolor en el hipocondrio, que queda justamente hacia caudal inmediatamente después del diafragma, en la zona derecha donde está ubicado el hígado, ¿no? Eh, También presenta congestión debido a la hemorragia, ¿no? Inflamación del parénquima hepático y presenta ictericia. Ictericia leve que se puede ver a la necropsia, ¿no? La realización de la biopsia se nota una coloración ictérica a nivel del parénquima. En el hemograma se presentan leucocitosis con eosinofilia, aproximadamente hasta un 80% de los pacientes que sufren esta patología lo presentan. Ocasionalmente pues hay hipergamaglobulinemia. Este pues es un síndrome básicamente que está, sea, característico de una deficiencia de inmunoglobulina, lo que provoca pues susceptibilidades bacterianas obviamente. En la fase adulta en los conductos biliares pues produce sintomatología del tubo digestivo, consistencia como en dolor abdominal y dispepsia, que es un conjunto de síntomas de origen biliar, flatulencias, náuseas, vómito, constipaciones, tránsito poco frecuente, hepatomegalia, es decir, aumento de tamaño del hígado, genera fiebre, aumento de la temperatura corporal y malestar general. Durante la migración, pues, el parásito en la cavidad peritoneal puede
producirse localizaciones aberrantes, lo que les comentaba ahora, que se pueden ubicar en diferentes partes del organismo. En cuanto a la ictericia, en este caso vamos a tener una ictericia obstructiva. Sabemos que hay tres tipos de ictericia. En este caso la ictericia obstructiva o poshepática, pues básicamente está por los parásitos que se alojan en los canalículos biliares, impidiendo el paso de la bilis al intestino. Y como el parénquima pues tiene fisuras, lesiones, pues de la absorción de la bilirrubina conjugada a través de los sinusoides hepáticos. Y ahí va la circulación central. Después ahí hay un espacio sinusoide donde tiene la relación con la sangre como tal. Se deposita en los tejidos y va por vía sanguínea hasta el riñón, generando heces alcohólicas o no pigmentadas. Y genera normalmente esteatorrea, ¿no? Que es grasa en las heces. En cuanto a las lesiones, pues podemos observar aquí un parénquima hepático que al parecer está congestionado. Podemos observar con la angiopatitis fibrosa con presencia de fasciola hepática, justo donde están las flechas, ¿no? Podemos observar el parásito o tremátodo. Podemos observar también los conductos biliares engrosados. En la imagen de la derecha podemos verlos, ¿no? Que forman como una especie de tabiques engrosados y zona de fibrosis del parénquima. En la zona inferior de la imagen se puede observar, ¿no? Básicamente la fibrosis es colágeno o tejido conectivo. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos varias formas de diagnosticar esto, pero para confirmar el diagnóstico es preciso pues identificar los huevos, el parásito, ¿no? En la materia fecal y pues las lesiones hepáticas características de la enfermedad en la autopsia. Normalmente los huevos aparecen en la forma aguda, ¿no? En la forma aguda o subaguda del parásito, aunque el que no salgan huevos o el que no podamos ver en el microscopio los huevos de este parásito, pues no significa que no tenga el tremato. La GGT pues es una gamma glutamil transferasa. Básicamente es una enzima que se encuentra en el hígado y otros órganos, pero se aumenta en el caso de lesiones hepáticas. O sea que esta es un indicio de que puede estar afectando drásticamente el hígado. En cuanto a la serología, pues se detectan anticuerpos, ¿no? Frente a los trematos, los de necropsia. Hay lesiones características que son provocadas por este parásito, por tanto, esta es una forma de diagnóstico muy importante y se utiliza también para diferenciarla de otros tipos de afecciones a nivel hepático. En cuanto a las pruebas de ELISA, pues bueno, son pruebas de laboratorio, ¿no? En cuanto a, hay otra prueba que es prueba de funcionamiento hepático, pues esta prueba mide los niveles de proteínas totales, ¿no? Como son las proteínas plasmáticas, la albúmina, globulina, junto a la bilirrubina y enzimas hepáticas en la sangre, como la fosfatasa alcalina. Bueno, en cuanto a la prevención, pues obviamente aquellos animales infectados, ojalá podamos llegar al diagnóstico con rapidez, ¿no? Antes de que ese animal pueda generar su reproducción. Entonces, básicamente es eso, identificar los animales que están afectados de acuerdo a su sintomatología. Y si se da la muerte de algún paciente, pues en la necropsia, diagnosticar, hallar y pues investigar sobre qué fue lo que pasó, qué fue lo que afectó el animal. Y si llegamos al indicio de que es la fasciola hepática, pues empezar a hacer controles, ¿no? En cuanto a población de caracoles, que hay ambientes que predisponen a que aparezcan y que se reproduzcan estos caracoles. Las áreas de pasto infectadas por lo general son partes húmedas, ¿no? Donde hay aguas estancadas, lagos. Hay ciertos climas que les brindan un ambiente propicio a estos para que proliferen. Entonces, unas medidas para controlar esto pueden ser el drenaje, ¿no? No dejar que se acumulen estanques, o sea, aguas estáticas en un punto, porque es foco de proliferación de este tipo de parásitos. Aplicación de molusquicidas y pues controlar especies silvestres, ¿no? Hay algo muy importante que se aplica
normalmente en áreas que son muy grandes, que es el sulfato de cobre, a una ración de 25 kilogramos por hectárea. Esto para controlar moluscos en tiempo húmedo y caliente, cuando los caracoles son activos, pero su número es pequeño ya que este compuesto no destruye los huevos. O sea, actúa muy bien con la fase, eh, puede decirse adulta, ¿no? Pero contra los huevos no tiene ninguna acción. Esta aplicación se realiza normalmente con arena o por aspersión de agua. Eh, Normalmente el caracoles aumenta en meses de verano, lo que contribuye a frecuencia más elevada de fasciolosis, ¿no? Aproximadamente en el otoño y a principios del invierno. En cuanto a los tratamientos, pues la eliminación de las larvas, ¿no? O sea, el tratamiento básicamente enfocado en fasciolicidas, básicamente que actúen en la eliminación de las larvas inmaduras y las adultas, ¿no? Para romper ese ciclo de ellas. Para eso se utilizan varios fármacos, ¿no? Como es el Ilomid, a una dosis de 30 miligramos por kilogramo, y se aplica junto con el Sanil u oxilosanida a 10 miligramos por kilogramo. Letol, Vitional, Freon y Rafoxanida son facilicidas ovinos. En algunos casos se aplican este tipo a ovinos. Obviamente hay que evaluar también las dosis porque puede causar cierta toxicidad a nivel hepático, aparte de que ya está descompensado el sistema portal, pues afectarlo más con ciertas toxinas de antibióticos pues no sería bueno o lo ideal. Y por último el tetracloruro de carbono, que funciona muy bien intramuscular para los bovinos, a una ración de 40 miligramos por kilogramo. Y listo.